Invito a abrir sus Biblias en Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Vamos a leer versículos 30 y 31. ¿Lo tienen? Leo para ustedes, dice: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Oremos. Gracias te damos, Dios Todopoderoso y Eterno, por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, leerla y ahora ser expuestos a la meditación. Te pido, Dios, que me ayudes a mí en mi debilidad a poder expresar con claridad y de nuevo el mensaje de tu palabra, y que toques los corazones, aquellos que aún no tienen el conocimiento de Dios, para que puedan venir a la salvación que es en Cristo. Pero también edifiques a tu iglesia. Seamos, Señor, cada vez más conscientes del llamado que tenemos y la responsabilidad en este mundo para dar a conocer las buenas nuevas. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los tiempos de esta ignorancia, dice el versículo que acabamos de leer. Y una breve explicación de esa frase nos puede hacer pensar en todo el tiempo que pasó la humanidad, principalmente el mundo gentil, sin tener la luz del conocimiento del Evangelio. Sabemos que en el desarrollo de la historia de la humanidad, Dios escogió un pueblo que era Israel, y en el paso del tiempo la revelación de Dios fue cada vez mayor para con ese pueblo. Sin embargo, entendemos que en el plan eterno de Dios estaba la salvación no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Pero estuvo eso por bastante tiempo oculto hasta que fue de algún modo dado a conocer en esa revelación progresiva de Dios, en la palabra, en la escritura, por los profetas, pero principalmente cuando vemos que el Evangelio no era solo para ese pueblo que rechazó al Señor, sino para todas las naciones. Y es por eso que el apóstol Pablo tiene ese llamado del Señor de ser un testigo en medio de los gentiles y dar a conocer a muchos el mensaje de la salvación. Recordemos en el camino a Damasco cuando se encontró con el Señor y cómo él cayó postrado, humillado y reconociendo que no podía luchar contra el Señor, sino que debía someterse a él, obedecerle y llevar las buenas nuevas a todos aquellos que Dios lo había así decidido, y usarlo a él como un instrumento. Instrumento serás en mis manos. Entonces, en muchos lugares donde el Evangelio llegaba por mano de los apóstoles, del apóstol Pablo y otros obreros del Señor, era algo desconocido para ellos. Y en este pasaje que acabamos de leer, Hechos capítulo 17, vemos que el entorno era de una religiosidad, de un paganismo, de un sincretismo religioso, de una mezcla de distintas creencias en esa Grecia antigua, que mucho tiempo atrás había sido cuna de grandes filósofos y personas importantes en el desarrollo del pensamiento y del conocimiento, y que seguía sin duda teniendo ese marco de importancia.
Pero entonces cuando el apóstol está hablando con estas personas, les hace referencia a los tiempos de esa ignorancia, todos los tiempos, el tiempo previo que habían pasado sin haber escuchado esto que ahora el apóstol le estaba compartiendo, que para ellos ciertamente era algo nuevo. Dice que los griegos y esa gente en Atenas tenía deseos de escuchar cosas nuevas. Y el apóstol aprovechó muy bien esa oportunidad. Pero entonces nosotros podemos tomar esta referencia y pensar para nuestra situación hoy. Hoy el Evangelio no es del todo algo desconocido, porque en nuestro mundo occidental la mayoría de las personas saben quién fue Jesucristo, qué fue lo que hizo, entienden acerca de su venida a este mundo. Algunos quizás rechazarán su deidad, otros minimizarán su poder o obra, pero eso está en el conocimiento general. Ahora habrá culturas y lugares donde ciertamente todavía ellos siguen en ese tiempo de ignorancia, porque no han escuchado del Señor. Nos extrañaría pensar esto para nuestra experiencia, pero hay muchos lugares en el mundo donde hay personas que no han oído hablar nunca de Jesús. Nunca, no saben quién fue, no saben que Dios envió a su Hijo al mundo y que éste murió en una cruz. Y en ese sentido el mundo sigue siendo un campo misionero y por eso debemos seguir clamando al Señor para que el Evangelio se siga extendiendo y llegue a esos lugares. Algunos por opresión religiosa, otros por opresión de gobiernos, pero no ha llegado todavía el Evangelio allí. Sin embargo, la palabra de Dios se sigue esparciendo y el reino de Dios sigue creciendo y podemos tener la confianza de que el plan del Señor se va a completar. Pero entonces cuando leemos pasajes como estos, nos maravillamos al ver la historia de cómo el Evangelio llegó por primera vez, pero también podemos pensar qué aprendemos acerca de la manera en la que el Evangelio fue presentado. El ministerio apostólico tuvo esta responsabilidad de llevar el Evangelio como el Señor se lo había encomendado a ellos, pero no finalizaba la responsabilidad en ellos, sino que nosotros también debemos continuar con la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Que debemos hacer discípulos a todas las naciones, que deben ser bautizados, como dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que debemos enseñarles todas las cosas que Jesús nos ha mandado hasta el fin del tiempo. Y eso es lo que hace la iglesia local, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos aquí exponiendo, predicando el Evangelio, pero no solamente predicando el Evangelio, sino cumpliendo con los mandatos del Señor, siguiéndoles en las ordenanzas, sagradas ordenanzas del bautismo, de la administración de la cena del Señor, y guiando a las personas en el conocimiento del Señor para que nos presentemos ante el Señor como Él se encarga de trabajar en su iglesia y la ha de presentar una iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga. Eso es lo que el Señor hace en su pueblo. Ahora bien, una vez más, aprendemos entonces de esta forma en la que los apóstoles o el apóstol Pablo, y lo leemos en las Escrituras, llevaban el Evangelio. ¿Cuál era la metodología que el apóstol tenía? Generalmente, él iba a las sinagogas. Y en las sinagogas hablaba primeramente con los judíos. Recordemos que él era un judío y había tenido un alto rango según la carne, según él mismo lo relata, ¿verdad? Fariseo de fariseos, guardante, defensor de la ley, perseguidor de la iglesia en su celo, en su ignorancia. Dice que fue recibido a misericordia porque estaba en su ignorancia. Hasta que el Señor le encontró y le mostró su pecado y se arrepintió y se dio cuenta que no podía luchar contra el Señor, tenía que seguirle. Y arrepentido, entonces le siguió. Pero entonces él iba a las sinagogas y en las sinagogas discutía con los judíos, aquellos que muchos les conocerían posiblemente por su alto rango, pero él discutía demostrándoles ahora que Jesús era el Cristo. No era un engañador, no era un falso, no era todos los que los fariseos acusaron al Señor, ¿verdad? Hasta que buscaron todos los medios para hacerlo tropezar y como no pudieron lo llevaron a la muerte. Ahora él dice, es el Cristo.
y vino, murió y resucitó. Y entonces el mensaje del Evangelio, principalmente dirigido a los judíos, tenía que ver con esto. Entiendan que Jesús es el Cristo, porque los judíos esperaban el Salvador. Entonces ellos tenían ese conocimiento de las profecías acerca de aquel que iba a venir de Dios para redimir a su pueblo, pero lo entendían de una manera muchas veces terrenal, política, materialista, y debían comprender que la vida perfecta de Cristo, la muerte de Cristo y la obra de su justificación transformaría los corazones. Y el apóstol Pablo daba testimonio de eso diciendo que era el primero de los pecadores, pero había hallado misericordia en el Señor. Entonces, ese era el ministerio en la sinagoga, pero muchas veces eso eran discusiones y discusiones porque los judíos se cerraban, pero vean qué maravilloso cómo el evangelio trae fruto y aún así prospera, porque había algunos que creían. Si usted va leyendo todos los lugares donde Pablo iba en el libro de los Hechos, siempre va a encontrar que hay algo de fruto. Gloria al Señor por eso. Uno puede pensar de que quizás no haya fruto en la labor, pero el Señor tiene allí su fruto. Quizás no los veamos o quizás vengan después en el paso del tiempo, pero el Señor produce fruto con la palabra que es sembrada conforme a su propósito. También Pablo aprovechaba e iba a las plazas o los lugares públicos. También en esos lugares participaba de charlas y a veces discusiones, y a veces surgían nuevas oportunidades o oportunidades especiales. Algunas veces quizás por los mismos tropiezos del enemigo, que aparecía quizás alguna muchacha endemoniada que hablaba voces detrás de ellos diciendo que eran siervos del Dios Altísimo, a veces en un tipo de opresión o de persecución cuando eran colocados en la cárcel, allí predicando el evangelio y el carcelero viniendo a la fe, en oportunidades que no eran planeadas, pero que el Señor las ponía en el camino. Pero también en muchas oportunidades que venían consecuencia de esos frutos, cuando alguien, ya sea de la sinagoga o de los gentiles, se convertían, y entonces lo vemos reunido en la iglesia, en el grupo de los creyentes, de aquellos que profesaban la fe. Muchas de esas oportunidades finalizaban con una persecución y ir a otro pueblo o a otra ciudad para volver a hacer lo mismo. Entonces, esta podemos decir que a grandes rasgos era la metodología evangelística que vemos en el apóstol Pablo y sus consiervos. Nosotros tenemos que pensar también cuál es la metodología evangelística que tenemos como iglesia del Señor. Y obviamente una de las responsabilidades mayores que tenemos es la predicación del evangelio en este lugar donde estamos congregados. Porque una de las formas quizás más comunes o fáciles de poder presentar el evangelio a alguien que lo escuche y que sea expuesto a la palabra predicada es en el tiempo del culto al Señor. Por eso animamos a la gente a venir a la iglesia, los invitamos. Por eso procuramos tener algunos de los sermones con algún énfasis un poco más evangelísticos, quizás dando la prioridad a esas oportunidades donde hay más gente, donde hay gente que quizás quiere conocer algo más de la Biblia, algo más de la fe, donde hay gente que quizás todavía no se ha jugado a salir del mundo para unirse a la fe cristiana, donde aprovechamos para trabajar más en lo que el Señor manda en cuanto al entendimiento de su palabra, desde las cosas más básicas. Pero también necesitamos alimentar al pueblo de Dios, y por eso es necesario a veces tener más estudio. Por eso tenemos una escuela dominical en la mañana, por eso tenemos un estudio sistemático de la Escritura. Pero volviendo al punto inicial, no es la única forma en la que la iglesia evangeliza. Aunque ciertamente animamos a los incrédulos a venir al culto y hacemos esfuerzos para captar personas y que conozcan nuestra iglesia y que vengan aquí, que se expongan a la palabra predicada, ciertamente hay una responsabilidad que todos tenemos de dar a conocer las buenas nuevas con las personas que nos rodean. Y yo sé que muchos aquí oran por sus familiares, por sus seres queridos, por sus conocidos, personas de influencia. Y es de mucho ánimo cuando uno oye de algún hermano o alguna hermana que está haciendo un esfuerzo por ganar a alguien, que quiere compartir con algún vecino, que quiere invitar a alguna persona o que se planea algún tipo de
de acercamiento, invitar a tomar café, una comida para presentar el Evangelio. Y quizás todavía tenemos que trabajar más como iglesia con esa mentalidad de ser una iglesia evangelizadora, no solo los domingos cuando se abren las puertas, sino también como nuestro estilo de vida, como nuestra forma de vida. Siempre hay un bonito ejemplo de la iglesia del Tabernáculo Metropolitano, yo lo he compartido varias veces cuando dicen que hay visitantes, llegan visitantes ahí, cuando salen los visitantes dice, salí y me evangelizaron como 5 veces, porque aún a los visitantes, los mismos hermanos se acercan para preguntarles si son discípulos de Cristo, si creen en el Señor, para presentar el Evangelio. Pero no solo eso, sino que también tienen escuelas dominicales con niños que van a buscar de diferentes barrios y los traen y les predican el Evangelio, y distintos tipos de esfuerzos que la iglesia debe hacer para ganar a los perdidos. Quiera el Señor movilizarnos en esa dirección para que podamos llevar el Evangelio a muchos. Y aún en los esfuerzos individuales o familiares, seguir orando por las personas que tenemos a nuestro alrededor y animándonos a dar testimonio. Ahora puede ser que haya personas entre nosotros que quizás todavía no tienen el entendimiento claro de cómo evangelizar. Y pudiese ser también que haya algunos entre nosotros que no tengan la claridad o la convicción de que realmente han conocido el Evangelio y que son salvos. Y es por eso que necesitamos tanto que el Evangelio sea expuesto y predicado, para que la persona que viene a esta iglesia con regularidad pueda llegar a esa seguridad de la cual nos hablaba el hermano José Andrés en la mañana, porque la Biblia así lo expresa. El apóstol Juan dice, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis es algo que debemos saber, que tenemos vida eterna, pero entendido en su correcto contexto. Porque alguien puede pensar que tiene vida eterna y puede decir, sí, yo sé que tengo vida eterna, pero entonces es necesario que examine su vida a la luz de la palabra para saber si la tiene, o si aún sigue muerto en sus delitos y pecados y necesita venir al arrepentimiento y a la salvación. Y muchos, quizás de su experiencia, dudan. Muchos dudan si son salvos o no son salvos. Muchos dudan si realmente han experimentado esa conversión o no. Y por eso una vez más necesitamos la exposición de la palabra, la predicación de la palabra, el estudio de la palabra, porque un gran problema que hay hoy en día es el problema de la ignorancia. O sea, también estamos en tiempos de ignorancia. Quizás no sea exactamente igual al contexto en el que el apóstol Pablo predicó, pero estamos en tiempos de ignorancia. Y esa gente era religiosa. Y hoy también hay mucha gente religiosa. Usted pasa por el centro de Liberia y ve esa gran iglesia y está llena de gente y un montón de carros alrededor, pero mucha de esa gente ignora realmente lo que esa iglesia cree. Y hay quizás gente que puede conocer un poco de lo que cree o pueda defender o argumentar de su conocimiento religioso, pero la pregunta es, ¿de qué le sirve el conocimiento cuando es equivocado? También es una ignorancia defender algo que es incorrecto o que es falso. Entonces, ¿cuánta necesidad tenemos de la luz del Evangelio, de la luz de la palabra, de que nuestras convicciones estén claras y estén firmes en lo que Dios nos ha mostrado? Por eso cuando vemos un pasaje como este, cuando Pablo va y predica allí en Atenas, es maravilloso pensar en toda esa situación, meter nuestra mente en ese mundo, imaginarlo, ¿verdad? Y tratar de comprender cuáles son las enseñanzas que podemos sacar, no solo el conocimiento de esa historia en sí, sino las enseñanzas también que podemos sacar para nosotros. Entonces, ¿cómo lo hizo Pablo allí en Atenas? Bueno, Pablo estaba en esa ciudad porque lo habían perseguido en Tesalónica. Se tuvo que separar de Silas y esperaba allí en Atenas a Silas y a Timoteo. Y dice la Escritura que su corazón se enardecía viendo la ciudad que estaba entregada a la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Bueno, entendemos como idolatría, ¿verdad? Cuando
generalmente, de una manera muy básica, a todas aquellas religiones que tienen algún ídolo. Generalmente se apuntaba esto a algún ídolo construido, ¿verdad?, de madera o de algún tipo de piedra, ¿verdad? Por eso cuando leemos tanto en el Antiguo Testamento en la condenación de la palabra de Dios profética contra la idolatría, tenía que ver con el leño, ¿verdad?, o con la piedra, con rendirse ante algún ídolo que era construido por manos de hombres. Podemos hablar también de oro, de alguna otro tipo de piedra valiosa, ¿verdad? Los mismos israelitas construyeron un becerro, ¿verdad? Y este tema de la idolatría es algo que muchas veces se malinterpreta, porque si usted habla con un católico, el católico le va a decir no, que no es idólatra, que ellos no adoran a las imágenes, no las adoran, las veneran, no las adoran. Lo que tenemos que entender, estimados hermanos, es que no podemos utilizar imágenes en el culto a Dios que no han sido mandadas por Dios, porque el pecado fue el mismo pecado que cometió el pueblo judío. Cuando ellos construyeron un becerro, ellos no dijeron que iban a adorar a otro Dios, dijeron que iban a hacer fiesta para Jehová. Entonces usted puede caer en idolatría aún adorando, cuando dice adorando al Dios verdadero, pero si introduce elementos que no han sido mandados por Dios en la adoración. También podemos preguntarnos por qué en la religión de hoy, que popular, ¿verdad?, o tradicional, católica, que dicen que no adoran esas imágenes ni le dan capacidades o atributos divinos, pero ¿por qué entonces le oran? Le oran como si esos ídolos pueden oírles. Entonces hay muchas razones por las cuales vemos idolatría en el catolicismo romano, pero no solo en el catolicismo romano. Podemos hablar de muchos tipos de idolatría hoy. Y aún cuando usted remueva todos los ídolos, igual hay una religiosidad vana y una religiosidad mezclada con sincretismo, porque pasa en muchas iglesias que se dicen cristianas o evangélicas, donde hay una mezcla de misticismo, mezcla de espiritismo, mezcla de cosas que realmente no provienen de la palabra de Dios. Y algunas veces hasta asustan porque parecen realmente lugares donde los demonios se manifiestan. Entonces, cuidado con todas esas mezclas de la religiosidad y del misticismo y del sincretismo, porque detrás de ello hay mucha ignorancia. Por eso queremos ser personas de la palabra y que cuando nos pregunten qué es lo que usted cree, usted puede decir, yo creo lo que dice la palabra, pero eso es algo muy amplio, todo el mundo lo dice. Tiene que explicar lo que cree y por qué lo cree. Por eso nosotros tratamos de esforzarnos en el estudio de nuestra confesión de fe, porque es explicar lo que creemos y por qué lo creemos. ¿Cuáles son los versículos de la Biblia que defienden esa creencia? Esa es nuestra fe. ¿Y por qué eso se torna entonces en nuestra convicción? Bueno, Pablo estaba allí enardecido, desesperado, bien diciendo, pero ¿cómo puede ser esta gente? Tantos dioses, eran politeístas, tenían dioses para todos los gustos. Hoy también muchos se hacen el Dios a su gusto. Usted necesita dinero, tiene una iglesia donde hay un Dios que le va a dar dinero. Usted necesita salud, puede ir a la iglesia donde le va a dar salud. Pero son dioses falsos. No es el Dios que nos muestra la Biblia. Ahora, no estamos diciendo que Dios no pueda darte salud o no pueda prosperarte, pero muestran tan solo un aspecto de Dios, pero en realidad lo que están haciendo es poniendo al hombre como un Dios y elevando el ego del hombre para que Dios sea el servidor que satisface todos los caprichos y los deseos humanos. No es esta la revelación como se nos ha planteado en la Escritura. Sabemos que Dios puede prosperar, sabemos que Dios tiene poder para sanar, pero muchas veces los creyentes pasan momentos difíciles. Sabemos de gente que está enfrentando enfermedades, pruebas difíciles, luchas familiares. ¿Cuántas dificultades pasa el pueblo de Dios? Estamos haciendo el estudio en Santiago y veíamos cómo eran oprimidos, eran pobres y eran oprimidos por gente que estaba en una posición quizás muy alta económicamente y ni siquiera le pagaban su jornal, su salario.
para poder sostenerse. Bueno, entonces Pablo estaba sufriendo allí, enardecido. Y dice que hablaba en la plaza y había hablado con algunos filósofos. Había dos grupos de filósofos que eran importantes, los epicúreos y los estoicos, que tenían unos enredos terribles, ¿verdad? Unos que creían que la materia era eterna. Si la materia es eterna, o sea, todo existió desde siempre, entonces no hay un Dios creador. Y eso nos explica por qué después Pablo le predica como les predica. Y los estoicos que hacían una mezcla de materia con la divinidad, entonces Dios estaba en todos lados, ¿verdad? Y hay algunos hoy en día que Dios está en todos lados, está en un árbol, ¿verdad? Dios es un árbol, es una hormiga, es una planta. Entonces esas filosofías ya datan de largo tiempo, pero todavía no habían sido expuestos al evangelio verdadero. Y esta es la responsabilidad y la comisión que tenía el apóstol y tenemos nosotros. Presentar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Pero también podríamos decir presentar el evangelio a aquellos que lo conocen y lo han comprendido mal o lo han entendido mal o tan solo ha tocado su mente con información, pero no ha tocado sus corazones. Y eso lo tenemos que hacer constantemente, sobre todo con las personas que tenemos a nuestro lado. Uno piensa, ¿cuántas veces uno le predica a los niños, a nuestros hijos? No sabemos cuándo el Señor les va a dar la luz del conocimiento, pero están cerrados sus oídos para oír el mensaje, cerrados sus ojos para ver la verdad de la obra salvadora. Pero también podemos pensar en los grandes que nos rodean. No se canse con presentar el evangelio una vez, sígalo haciendo. Y piense cada vez con más fervor, ¿cómo puedo hacerlo? ¿De qué manera puedo presentarlo? Y por eso nos exponemos a la palabra, porque estamos buscando también herramientas para que el pueblo de Dios se capacite para presentar el evangelio de una mejor manera. Y qué interesante que Dios le dio una oportunidad maravillosa al apóstol Pablo. Estos hombres lo llevaron a un lugar llamado Areópago, que era como una gran colina, una montaña de una piedra tipo mármol, y allí subían y allí tenían sus grandes charlas y discusiones, principalmente un tribunal, a veces hasta condenaban personas allí, pero no sabemos en esta oportunidad si ciertamente habrá estado todo el tribunal presente, pero sabemos que había varios de estos filósofos que lo llevaron porque querían escuchar lo que Pablo predicaba. Vean cómo el Señor guió todas las cosas para darle esta oportunidad. Y algunas veces también en nuestra vida vemos cómo Dios conecta situaciones o circunstancias para que usted le presente el evangelio a alguien. Quizás usted estaba orando por eso y la oportunidad se da, o quizás no la imaginaba y la oportunidad se da y usted dice, es Dios que quiere que yo presente el evangelio en esta situación. Y sin duda vemos que Pablo, lleno del Espíritu Santo, aprovecha esta oportunidad para anunciar el evangelio. Allí en esa gran roca alta donde se podía ver de gran manera el relieve, aunque estaba ciertamente un poco más bajo que la Acrópolis. Recuerdan que la Acrópolis era como esa fortaleza, esa especie de templo, funcionaba como un lugar de defensa, pero a la vez como un templo, donde todas estas religiones y deidades eran veneradas, donde también había una gran confusión y práctica de inmoralidad, muchas cosas enredadas propio de esa cultura, pero que si vamos a la base de los pecados y los detalles, podemos decir que es lo mismo que pasa en nuestra sociedad. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Note esto. Primero busca puntos de conexión. Y entonces él se da cuenta de que ellos eran muy religiosos. Y entonces toma esto como una manera de poder presentar su discurso y que no fuese rechazado de primer plano, ¿verdad? Queremos muchas veces llegar a las personas y queremos tener la oportunidad de presentar el evangelio, pero si no, obviamente hablamos de la dependencia del Espíritu de Dios, pero si no utilizamos nuestra percepción y capacidad y astucia espiritualmente hablando,
va a ser difícil también presentar el Evangelio. Pero sabemos que a veces las personas están cerradas y chocan. Entonces quizás no sean la primera oportunidad, pero quizás pueda haber circunstancias donde abren el corazón para poder llegar. Prudentes como serpientes, sencillos como paloma, dice la Escritura. Y entonces él ve que ellos no solamente eran religiosos, sino que entre los muchos altares tenían uno que era al Dios no conocido. Encontró allí una inscripción. O sea, había todo ese montón de dioses o ídolos, pero había uno que decía el Dios no conocido, que el verbo que se utiliza allí es la misma palabra a la que hace mención en el versículo que acabamos de leer, ignorancia. Podríamos decir al Dios ignorado. Entonces el apóstol ve en eso, aquí está mi oportunidad. Porque ellos son religiosos. Dicen adorar a todos estos dioses y tienen en el medio un Dios al cual ellos reconocen que ignoran. Un Dios al cual no conocen. Y así pasa también hoy. Hoy en día hay muchas personas en su religiosidad que no saben ni siquiera a quién adoran. Hasta que podemos decir que pueden tener un interés en adorar en el engaño de su corazón, ¿verdad? Porque están cegados. Pero pueden ellos expresarlo como de una manera sincera de que quieren adorar al Dios verdadero, pero es conforme a la luz que tienen. ¿Y qué luz tienen? Y si están muertos en delitos y pecados y están enceguecidos, solamente tienen un conocimiento superficial. Sí, algunos pueden decir que creen en Dios, sí, que creen en el Dios Trino. Bueno, amén, un poquito más cerca. Pueden decir que creen en Jesucristo. Cuando más luz de la palabra revelada vemos en esa profesión y en esa convicción, más esperanza tenemos. Pero necesitan aún comprender más de la obra redentora de Cristo para que ellos puedan entonces venir a la salvación. Y yo quiero que consideremos la manera en la que el apóstol Pablo lo hace, porque nosotros también podemos aprender de esto para presentar el Evangelio a otros. Y también para que consideremos el mensaje mismo del Evangelio para todos nosotros. En primer lugar, el apóstol hace referencia a Dios como el Creador. Dice versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerles, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o cultura de arte, de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En primer lugar, Dios creador. Dios el creador debe ser un gran ánimo para el creyente y un gran consuelo. Cuando pensamos en que el Señor es el que nos creó, también debemos confiar en que Él nos creó no para
para tirarnos en este mundo y dejarnos allí, sino que Él es quien nos sustenta, que Él es el que nos cuida. Tenemos un Dios creador. Cuando alguien rechaza la idea de un Dios creador, está rechazando también el concepto de rendir cuentas. Por eso hoy en día lo que prevalece en la educación es la idea de la evolución. Todos evolucionamos, venimos de una ameba, ¿verdad? De un renacuajo, de un mono, de lo que sea, pero a ti nadie te creó. Pero si eres consciente de que Dios te creó, entonces hay un entendimiento de que debemos rendir cuenta a aquel que nos ha creado. Y dice que es Señor. Él es Señor. El apóstol Pablo tuvo que reconocer este señorío en Cristo Jesús y rendirse ante sus pies. Hay un Dios que es creador y que es Señor. Y nosotros somos criaturas y estamos del otro lado. Debemos entonces humillarnos ante nuestro Creador, reconocer nuestra condición. Somos polvo. El Señor nos ha dado la vida. El Señor un día la puede quitar. No sabemos cuánto tiempo hemos de vivir y debemos vivir nuestra vida a la luz de esta realidad, que hay un Creador. Por eso dice en Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Va a llegar un momento donde ya no va a haber oportunidad si rechazas constantemente el mensaje de la palabra. Entonces Él le presenta al Dios creador y ellos entonces debían ya sacar de su mente esas ideas de que la materia era eterna, de que todo era Dios. No, el mundo está, o el universo está dividido. Por un lado está Dios, por el otro lado todo lo creado. Y ese Dios es Señor, controla todas las cosas. Les habla el apóstol Pablo aquí de su omnipresencia, porque dice que es Señor del cielo, de la tierra y no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué cosa más ingenua pensar esto, que Dios está limitado al templo? David tuvo en su corazón construir un templo para Dios, pero David mismo reconocía, los cielos de los cielos no te pueden contener. Dios manifiesta su presencia de una manera especial. Lo hizo en el antiguo pacto, en el tabernáculo, en el templo. Hoy la presencia de Dios está manifestada en la iglesia, y la iglesia no son las cuatro paredes, sino es el creyente. La presencia de Cristo es manifestada en los creyentes en el sentido corporal. Somos el cuerpo de Cristo. Y la iglesia de Dios va manifestando la obra de Dios en nuestras vidas y el testimonio de Cristo a este mundo. Este Dios omnipresente es soberano y es autosuficiente. Él no necesita ser honrado por manos de hombres. Dios no necesita nuestra adoración. Dios no necesita que le cantemos porque si no se pone triste. Dios no necesita nuestras ofrendas porque si no, no tiene. Todo eso es un privilegio para nosotros los hombres, de rendirnos ante nuestro Creador y de darle una parte de todo lo que Él nos da. Un poco de nuestra voz en la alabanza, un poco de nuestro pensamiento en la meditación de la palabra, un poco de nuestros recursos en las ofrendas, un poco de nuestro afecto en la comunión con los hermanos, un poco de nuestro tiempo en el día del Señor para adorarle y para predicar la palabra. Todo se lo debemos a Él. Él está sustentándonos en cada cosa que hacemos. Dice que Él da vida y aliento. Nuestro aliento desaparece si tan solo Él no lo sustenta. Tenemos que comprender cuán dependientes somos del Señor, cuánto le necesitamos en nuestra vida y aún en nuestra muerte. Que nuestra esperanza esté puesta allí, porque las cosas no terminan en esta vida terrenal, sino que sabemos que los creyentes tenemos esperanza y sabemos que partimos de este mundo para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, siempre y cuando su confianza esté puesta en lo que Él ha hecho. Entonces, en primer lugar, la obra creadora de Dios. En segundo lugar, los atributos de Dios. ¿Está usted confiando en Dios tal como Dios lo es descrito en su palabra? Por eso necesitamos conocer a Dios y exponernos a la palabra, porque los ídolos de nada sirven. Y debería en nuestra vida haber un crecimiento en nuestro conocimiento de Dios para ser librados de toda mala
mal entendimiento, mala percepción de Dios. A medida que nuestro conocimiento de las Escrituras aumenta y también en la gracia del Señor nuestra vida se somete a ese conocimiento, entonces comprendemos cómo podemos adorar mejor a Dios y servirle mejor. Pero también Pablo les presenta la obra salvadora de Cristo, cuando dice que el Señor será aquel que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Ya les había hablado del Evangelio antes. En el versículo 18 dice, les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Si uno analiza estrictamente el pasaje, podemos decir, parece que el apóstol Pablo no les habló del Evangelio, pero ya lo estaba haciendo desde antes. Aquí él está apuntando a cuestiones específicas que eran necesario para que ellos procedan al arrepentimiento. Hay un Dios creador. Este Dios tiene estos atributos majestuosos y deben reconocer la obra salvadora por medio del Evangelio de Jesucristo. Si usted tiene la salvación en Cristo, usted puede entonces articular de una manera sencilla qué fue lo que Cristo hizo en su vida. Usted tiene que ver un antes y un después del conocimiento de la obra de Cristo. ¿Cómo era su vida antes? ¿Qué pecados la describían? ¿Cuál era su esclavitud? ¿Cuál era su ceguera espiritual? Pero ¿qué pasó cuando comprendió lo que Cristo hizo en la cruz? Y cómo el mensaje de que Cristo vino, vivió una vida santa, murió en la cruz y resucitó, transformó su vida. Cuando le decimos a la gente que escriban su testimonio, muchos dudan, no saben qué decir. No es el testimonio de cómo fue sano, ni de cómo prosperó materialmente. Es cómo usted pasó de muerte a vida. Porque creemos que la palabra tiene poder para salvar a alguien, para transformarle, para darle un corazón nuevo. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo vio usted fruto en su vida de esa obra salvadora? Cuando Pablo hablaba con los judíos, el término redención era algo bastante claro para ellos. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que ellos habían sido redimidos de la esclavitud en Egipto. Dios los había sacado. Ellos sabían que cuando había un esclavo que era redimido, era pagado el precio, era comprado. Entonces los judíos podían comprender eso con claridad. Cuando hablaba con los gentiles, ellos podían entender el término reconciliación también. Porque muchas veces los judíos se presentaban ante los gentiles como aquellos que no tienen parte en este asunto, son los gentiles. Pero reconciliación, eran ajenos del pueblo de Dios, del pacto de Dios, de las promesas, pero fueron reconciliados en un solo cuerpo. Pueden venir a la salvación que es en Cristo Jesús. Pero el hombre necesita reconocer su condición de esclavo, condición de enemigo de Dios. Y para eso vino Cristo, para reconciliar al hombre con Dios, aun cuando éramos enemigos, para redimirnos por el derramamiento de su sangre. Fuimos comprados por precio. ¿Cuántas veces y de tantas maneras el hombre en su diario vivir manifiesta esta condición de enemistad con Dios? Llenos de vicios, de malas actitudes, de malas acciones, en un mundo perdido, como vemos a diario en las noticias, en lo que oímos, tanto engaño, tanta maldad, tanto desorden. Vean, el mundo no mejoró a causa del conocimiento en su condición espiritual. Podemos decir que ahora el mundo conoce muchísimo más que lo que se conocía en la época que se predicaba la palabra, ¿verdad? Hoy en día se conoce tanto, hasta hay inteligencia artificial. Sin embargo, la corrupción del corazón sigue siendo la misma, porque al hombre no lo cambia el conocimiento humano, lo cambia el conocimiento de Dios cuando es por la obra del Espíritu de Dios que le lleva a una relación con Dios, no tan solo a un conocimiento intelectual.
Porque hay personas que pueden tener mucho conocimiento intelectual y aún así hacer las peores atrocidades. Y muchas veces mayor conocimiento mezclado con un corazón malo sirve para mayores maldades. ¿Qué dice entonces el apóstol? Ustedes son religiosos, ustedes están con una mezcla de sincretismo, ustedes manifiestan ignorancia, tanta ignorancia que hasta quieren adorar a lo que ignoran. Recuerden esto, un día el Señor va a juzgar. Dios ha determinado un día en el cual viene el juicio, y el que ha de juzgar al mundo es aquel varón a quien Dios designó, que vino a este mundo para vivir una vida perfecta, para hacer las obras que los profetas habían determinado, para mostrar la misericordia con los necesitados, con los pobres, con los débiles, con los oprimidos, para mostrar el amor de Dios, pero finalmente morir por ellos cargando su pecado. Pablo les habla del juicio, pero esto tiene mucho más relevancia cuando pensamos primeramente en el amor de Dios que nos libra de ese juicio. Porque en el Evangelio están las buenas nuevas, las noticias que nos dan la esperanza de la salvación. El Hijo de Dios, el justo, murió por los injustos para llevarnos a Dios. Un día Jesús juzgará a vivos y a muertos. Los libros serán abiertos, los secretos de los hombres serán revelados y cada cual será juzgado por sus obras. ¿Dónde estarás en ese momento? ¿Cómo se sentirá tu corazón cuando todas tus obras sean expresadas? Cuando ya no podamos de ninguna manera ocultarnos frente a Dios. ¿Puedes decir que está tu confianza puesta en aquel que solamente Él y nadie más puede salvarte? ¿Está tu confianza puesta en Jesús? No sabemos cuándo ha de ser el tiempo. Hoy estamos, de repente llegó el momento. Nos ponemos tristes cuando sabemos de alguien que viene a la iglesia, está enfermo en el hospital. Estamos orando por doña Balba, que está grave en el hospital, tenga el Señor misericordia de ella. Pero no sabemos cuántas oportunidades más Dios nos dará. ¿Vas a seguir en ese marco de duda si confiar en el Señor Jesús o seguir con tu vida y tus anhelos y tus deseos terrenales que de alguna manera plantean una enemistad a Dios? Meditamos tiempo atrás, cualquiera que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Estás dispuesto a abrazar a Cristo, la fe en Él y renunciar a este mundo y decir, yo quiero ser un discípulo del Señor, yo quiero seguirle? Sí, sabemos que es difícil, sabemos que hay adversidad, sabemos que hay sufrimiento, sabemos que hay tropiezos también. Pero quiero ser de aquellos que confían en la sangre de Cristo derramada para su perdón y que vamos a estar frente al Señor no por nuestra justicia, sino por su justicia. Es Jesús el que murió en la cruz y el que se levantó de los muertos. Los incrédulos siempre van a tener una razón para rechazar el mensaje, a menos que la gracia de Dios los toque. Para estos griegos, lo que fue insoportable fue pensar de que alguien se podía levantar de los muertos. Qué triste es ese pensamiento. O sea, ellos se quedaban con una desesperanza. Yo creo que hay resurrección de los muertos. Y el testimonio más claro de esto es de que Jesús resucitó. Y así como Jesús resucitó, todos aquellos que creen en Él, tenemos la esperanza de una resurrección para vida. Pero qué triste aquellos que rechazándole, eligieron su vida de pecado, de ignorancia, del rechazo de la palabra, del rechazo de la voluntad de Dios revelada, eligieron quizás sus idolatrías, eligieron su ignorancia. Pero un día ellos también resucitarán y resucitarán para condenación. Por eso el Señor llama hoy a las personas al arrepentimiento. Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. ¿Puedes decir que te has arrepentido?
Y esto nos toca a todos, porque aún el creyente, aunque se haya arrepentido en el momento de su conversión y su salvación, y pueda tener una seguridad, como hablábamos en la mañana, aún ese arrepentimiento permanece. Seguimos arrepintiendo de nuestros pecados. Seguimos creyendo en el Señor. No hablamos de la experiencia de la salvación solo como algo pasado y que allí murió. Tuvimos fe en el Señor y tenemos fe en el Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados y nos seguimos arrepintiendo de nuestros pecados, porque hemos elegido seguir a Cristo y vamos a permanecer en esa fe hasta el momento que estemos en su presencia. ¿Puedes decir que esa es tu fe? ¿Puedes decir con tranquilidad y seguridad que si llega ese momento del juicio, Dios no te halla a ti en tu ignorancia o idolatría, sino que has renunciado a cualquier otra cosa para creer lo que Dios ha expresado en su palabra? El mensaje del Evangelio, de la salvación por gracia en la obra de Cristo. Quiera que esa sea tu convicción. Oremos. Líbranos, Señor, de toda ignorancia. Podamos comprender cada vez más las riquezas de Cristo en el Evangelio y presentarla con mayor denuedo y claridad. Úsanos, Señor, para que el Evangelio sea presentado a los que nos rodean. Que podamos, Señor, hablar de ese Dios creador, de esos atributos de este Dios maravilloso, de la obra salvadora de Cristo, el mandato del arrepentimiento, del juicio eterno. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con valentía, con denuedo. Ayúdanos, Señor, a proclamar este mensaje que para nosotros ha sido salvación y esperanza, pero que otros todavía no han oído o no han comprendido. Ten misericordia, Señor, y toca los corazones si entre nosotros aún hay personas grandes o niños que aún, Señor, no ponen la fe en Cristo. Tócalos para la salvación. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.